5 años. 1826 días encerrada en un asilo, esperando que mi hija cumpliera su promesa. Me decía a mí misma cada mañana, hoy viene Claudia, hoy me saca de aquí. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años de silencio absoluto. Me llamo Isabel. Tengo 62 años. Y esta es la historia de cómo mi propia hija me abandonó y me robó todo lo que tenía. Cada tarde me sentaba junto a la ventana de mi habitación en ese asilo. Miraba el camino de entrada, esperando ver el carro de Claudia aparecer. Cada vez que sonaba el teléfono en la recepción, mi corazón brincaba con la esperanza de que fuera ella. Pero nunca llamó. Nunca vino. Ni una sola vez en 5 años. Las otras residentes recibían visitas. Los domingos, el comedor se llenaba de familias. Hijos, nietos, bisnietos. Risas. Abrazos. Regalos. Yo me quedaba en mi cuarto, fingiendo que no me importaba. Fingiendo que no me dolía ver cómo todos tenían a alguien, menos yo. Su hija debe estar muy ocupada, doña Isabel, me decían las enfermeras con lástima en los ojos. Yo asentía, defendiendo a Claudia incluso cuando ya no había nada que defender. Sí, tiene mucho trabajo. Ya vendrá pronto. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que nos aterrorizan, yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Una hija ocupada llama aunque sea 5 minutos. Una hija con trabajo manda aunque sea un mensaje. 5 años de silencio total no es estar ocupada. Es abandono. Cuando finalmente logré salir de ese lugar, fue gracias a Marcela, una enfermera joven que llevaba apenas 6 meses trabajando ahí. Ella entró a mi habitación una mañana con una expresión que nunca le había visto. Determinación mezclada con indignación. Doña Isabel, me dijo sentándose en mi cama y tomando mi mano con cuidado. Llevo meses observándola. Usted no tiene ninguna enfermedad. Está completamente lúcida y sana. He revisado sus expedientes. Su hija no ha venido a verla ni una sola vez. No ha pagado ni un peso del asilo en más de 4 años. Esto no está bien, y yo la voy a ayudar a salir de aquí. Comencé a llorar. Después de 5 años sintiéndome invisible, alguien finalmente me veía. Alguien me creía. Alguien reconocía la injusticia. Marcela me ayudó con los trámites de salida voluntaria. La directora del asilo, doña Raquel, intentó detenerme. Hay deudas pendientes, señora Isabel. Alguien tiene que firmar responsabilidades. Pero Marcela intervino con firmeza. Ella entró voluntariamente. No hay orden médica que la obligue a quedarse. Como adulta lúcida, tiene derecho a irse cuando quiera. Finalmente me dejaron salir. Marcela llamó un taxi desde su celular y me acompañó. La voy a ayudar a buscar justicia, doña Isabel. Se lo prometo. Durante el trayecto en ese taxi que olía a pino artificial, yo miraba por la ventana sintiendo una mezcla extraña de emoción y terror. Emoción porque finalmente regresaba a mi casa. Terror porque sabía, lo sabía en mi corazón, que algo muy malo me esperaba. Le di al taxista la dirección de mi hogar. Esa casa donde viví 38 años. Donde crié a Claudia. Donde lloré la muerte de mi esposo Héctor. Donde construí cada recuerdo que valía la pena recordar. Cuando el taxi se detuvo frente a mi calle, lo primero que noté fue que todo se veía diferente. Los árboles habían crecido. Había carros nuevos. Negocios que no reconocía. 5 años es suficiente tiempo para que un barrio cambie por completo. Pero cuando vi mi casa, el corazón se me detuvo en el pecho.
La fachada estaba pintada de un color azul claro que yo nunca elegí. El jardín estaba completamente diferente, con piedras decorativas donde antes había pasto. Había un camino nuevo de adoquines brillantes que nunca estuvieron ahí. ¿Está segura de que esta es su casa, doña Isabel?, me preguntó Marcela con preocupación en la voz. Sí, susurré. Es mi casa. Pero ya no se ve como mi casa. Caminé hacia la puerta con piernas temblorosas. Marcela me sostenía del brazo. Toqué el timbre, y hasta el timbre era nuevo, uno moderno con cámara. Escuché pasos adentro, pasos que no reconocí, y cuando la puerta se abrió, el mundo se detuvo. Una mujer que nunca había visto en mi vida me miraba con expresión confundida. Tendría unos 40 años, cabello corto pintado de rubio, vestida con jeans y blusa casual. ¿Puedo ayudarla?, me preguntó con amabilidad. Mi garganta se cerró. No podía hablar. Finalmente logré decir con voz quebrada: busco a Claudia Sánchez. Esta es su casa. Bueno, era mi casa. La mujer frunció el ceño, procesando mis palabras. Luego su expresión cambió a una mezcla de comprensión e incomodidad. Ah, usted debe ser la mamá de Claudia, dijo lentamente. Ella me mencionó una vez que tenía madre. Pero señora, Claudia me vendió esta casa hace 4 años. Ahora es mía. Vivo aquí con mi esposo y mis hijos. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Sentí que mis piernas se doblaban. Marcela me sostuvo antes de que cayera. Vendió la casa. Mi hija vendió mi casa. Mientras yo estaba encerrada esperándola, ella vendió el único patrimonio que me quedaba en este mundo. Pero esta era mi casa, logré decir con voz apenas audible. Yo viví aquí 38 años. Mi hija no tenía derecho a venderla. La mujer me miró con genuina compasión, aunque también con incomodidad. Claramente no esperaba esta situación cuando abrió su puerta esa tarde. Señora, lo siento muchísimo, dijo con voz suave. Pero yo tengo la escritura legal. Todo se hizo a través de un notario. Claudia tenía poder legal sobre la propiedad, o al menos eso mostraban los documentos. Yo compré esta casa de buena fe. Pagué el precio completo. Legalmente es mía ahora. Negué con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Por favor, le supliqué. Déjeme ver la casa solo una vez. Por favor. Necesito ver qué le hicieron a mi hogar. La mujer dudó. Miró hacia atrás, como consultando silenciosamente con alguien adentro. Luego asintió lentamente. Está bien, dijo. Puede pasar, pero solo unos minutos. Mi familia está aquí y no quiero que se sientan incómodos. Entré a la casa que fue mía durante casi 4 décadas, y cada paso era como caminar a través de una pesadilla. Todo estaba diferente, completamente irreconocible. Las paredes que yo había pintado de colores cálidos, amarillos y naranjas que llenaban de luz cada rincón, ahora eran blancas y grises, frías, modernas, sin vida. Los pisos de mosaico que Héctor y yo habíamos escogido con tanto cuidado en aquella tienda de materiales, ahora estaban cubiertos con porcelanato gris brillante. Los muebles eran completamente diferentes, minimalistas, de esos que parecen salidos de las revistas de decoración, pero que no tienen alma. Nada como mis muebles viejos pero amados. El sofá donde amamanté a Claudia. La mesa del comedor donde celebramos cada cumpleaños y cada Navidad. Caminé hacia lo que solía ser la sala. El lugar donde Claudia dio sus primeros pasos. Donde armábamos el árbol navideño cada diciembre.
donde Héctor y yo nos sentábamos en las noches a ver la televisión, su brazo siempre alrededor de mis hombros. Ahora había una televisión enorme en la pared y sofás de piel que parecían incómodos y costosos. Fui al comedor, el lugar donde comimos miles de cenas juntos como familia, donde Claudia hacía su tarea mientras yo preparaba la cena, donde Héctor leía el periódico cada mañana con su café. Ahora había una mesa de vidrio con sillas modernas que no guardaban ningún recuerdo de mi vida. Subí las escaleras. Cada escalón crujía de manera familiar. Al menos eso no lo habían cambiado. Fui al que era el cuarto de Claudia. El cuarto donde la arrullé cuando era bebé. Donde le leí cuentos antes de dormir hasta que cumplió 10 años. Donde la consolé cuando tuvo su primer desamor a los 15. Donde colgamos sus diplomas cuando se graduó de la preparatoria. Ahora era el cuarto de un niño que no conocía. Juguetes esparcidos. Pósters de superhéroes. Paredes pintadas de azul brillante. No quedaba nada. Absolutamente nada de mi hija en ese espacio. Era como si Claudia nunca hubiera existido. Como si nuestra vida juntas nunca hubiera sucedido. Bajé las escaleras sintiéndome como un fantasma visitando una casa que alguna vez fue su hogar pero que ahora pertenecía a otros. ¿Y mis cosas? Le pregunté a la mujer con voz hueca. Los muebles, las fotografías, los objetos personales que estaban aquí cuando Claudia vendió la casa. La mujer negó con la cabeza. Cuando compramos la casa vino completamente vacía. Claudia dijo que se había llevado lo que quería y que el resto lo donó o lo tiró. No quedó nada de sus pertenencias anteriores. Sentí que algo se quebraba dentro de mí al escuchar esas palabras. No solo me quitó mi casa. No solo me abandonó durante 5 años. También borró cada evidencia física de mi existencia. Cada fotografía de Héctor. Cada objeto que teníamos juntos. El reloj de pared que nos regalaron cuando nos casamos. Los platos de porcelana que heredé de mi madre. Las fotos de Claudia de bebé, de niña, de quinceañera. Todo. Todo tirado a la basura o donado como si no tuviera valor. Como si mi vida no tuviera valor. Gracias, le dije a la mujer con voz automática. Gracias por dejarme entrar. Ella me miró con pena genuina. Lo siento mucho, señora. De verdad. Ojalá pudiera ayudarla más, pero esta casa es legalmente nuestra. Tengo los papeles. Salí de esa casa por última vez. Marcela me sostenía porque mis piernas apenas funcionaban. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí como si cerraran la puerta de toda mi vida pasada. Marcela me ayudó a llegar al taxi. Yo temblaba incontrolablemente. Necesito encontrar a Claudia, le dije con voz entrecortada. Necesito preguntarle cómo pudo hacerme esto. Marcela asintió con determinación. Sacó su celular y llamó al asilo. Habló con alguien de administración. Después de varios minutos, logró obtener la dirección más reciente de Claudia que tenían en los registros viejos. Le dio esa dirección al taxista. Él condujo a través de la ciudad hacia un barrio que yo no conocía. Un barrio claramente más rico que donde yo vivía. Casas enormes con jardines perfectos. Carros lujosos estacionados en las entradas. Rejas altas y sistemas de seguridad. Cuando nos detuvimos frente a una casa en particular, mi corazón se aceleró. Reconocí el carro de Claudia estacionado en la entrada. Un carro nuevo, una camioneta blanca y reluciente que definitivamente no tenía 5 años atrás. La casa era impresionante, moderna, de 2 pisos. Con ventanales enormes y un jardín que parecía salido de una revista. Esta era la casa de personas con dinero.
con éxito, con una vida cómoda, y fue construida con el dinero que mi hija obtuvo vendiendo mi hogar. Me bajé del taxi con piernas que apenas me sostenían. Marcela le pidió al conductor que esperara y caminamos juntas hacia esa casa enorme que mi hija había comprado con mi dinero. Toqué el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Escuché voces adentro, pasos acercándose, y luego la puerta se abrió. Ahí estaba Claudia, mi hija, la niña que llevé en mi vientre durante 9 meses. A quien amamanté, a quien cuidé cuando tenía fiebre, a quien consolé cuando lloraba. Ella se quedó completamente congelada cuando me vio. Su cara pasó por varias expresiones en segundos. Sorpresa, shock, algo que podría haber sido culpa. Y finalmente, molestia. Mamá, dijo con voz forzadamente tranquila. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo saliste del asilo? La miré. Esta mujer que alguna vez fue mi bebé ahora era una extraña con ojos fríos que me miraba como si fuera un problema inconveniente. ¿Cómo pude salir? Repetí, mi voz elevándose a pesar de mis intentos de controlarla. ¿Esa es tu pregunta, Claudia? Me abandonaste ahí durante 5 años. 5 años sin una sola visita, sin una sola llamada. Y ahora descubro que vendiste mi casa, mi hogar, el lugar donde te crié. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Claudia miró nerviosamente hacia la calle, claramente preocupada de que los vecinos pudieran escuchar nuestra conversación. Luego salió al porche y cerró la puerta detrás de ella. Cruzó los brazos de manera defensiva. Mamá, necesitaba el dinero, dijo con voz fría. Rodrigo y yo estábamos construyendo nuestro futuro. Queríamos una casa mejor. Tú no necesitabas esa casa tan grande para ti sola. Estabas bien cuidada en el asilo. Tenías comida, techo, atención médica. ¿Qué más querías? Sus palabras me dejaron sin aliento. No podía creer que esta fuera la misma niña que yo crié. La niña a quien le enseñé sobre bondad y respeto. ¿Qué más quería? Dije, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Quería que mi hija me visitara. Quería saber que no me habías olvidado. Me dijiste que era temporal. Me prometiste que vendrías por mí. Esperé 5 años, Claudia. 5 años mirando por la ventana esperando verte llegar. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Salió Rodrigo, ese hombre que desde el primer día me dio mala espina. Alto, bien vestido, con ese aire de superioridad que siempre tuvo. Él miró la escena con una sonrisa cínica que me hizo sentir escalofríos. Así que la madre finalmente apareció, dijo con voz condescendiente. Claudia, pensé que habíamos resuelto esta situación hace años. Miré a Rodrigo con nuevo entendimiento. Vi claramente por primera vez cómo él había influenciado a mi hija, cómo la había convertido en alguien capaz de abandonar a su propia madre. Tú la convenciste de hacer esto, le dije ignorándolo directamente. Tú le dijiste que me abandonara y vendiera mi casa. Claudia finalmente me miró a los ojos, y en su mirada vi algo que me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. No había remordimiento, no había culpa genuina, solo molestia de que su pasado había regresado a incomodar su presente perfecto. Rodrigo puso su mano en el hombro de Claudia en un gesto que parecía de apoyo, pero que yo reconocí como posesivo y controlador. Mire, señora Isabel, dijo con esa voz que probablemente usaba en sus juntas de negocios. Su hija tomó una decisión inteligente. Esa casa vieja valía buen dinero. Dinero que Claudia tenía derecho a usar para mejorar su vida.
Usted iba a morir algún día de todos modos y dejarle esa casa de herencia. Entonces, ¿qué diferencia hace que Claudia la haya vendido unos años antes? Sus palabras eran tan crueles, tan desprovistas de cualquier humanidad básica, que me quedé sin palabras por un momento. Era mi casa, logré decir finalmente. Mi hogar. El lugar donde viví con mi esposo. Donde crié a mi hija. No era solo dinero. Era mi vida entera. Claudia suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña terca que no entendía conceptos simples. De todos modos, no necesitabas una casa tan grande tú sola, mamá, dijo. Fuiste egoísta manteniéndola solo para ti cuando nosotros la necesitábamos más. ¿Y mis cosas? Pregunté con voz desesperada. Las fotografías de tu padre. Los muebles que compramos juntos. ¿Dónde está todo? Claudia se encogió de hombros con indiferencia total. Lo tiré, dijo como si nada. Eran solo cosas viejas, mamá. Cachivaches que nadie quería. Algunas cosas las doné. Otras las puse en la basura. No podía guardar todo ese desorden. En ese momento algo se rompió dentro de mí, algo más profundo que tristeza o dolor. Era la comprensión devastadora de que mi hija no solo me abandonó físicamente, también borró deliberadamente mi existencia. Desechó mis memorias. Destruyó los únicos objetos que me conectaban con mi esposo muerto y con mi vida pasada. Y lo hizo sin pensarlo 2 veces. Claudia, dije con voz temblorosa, aferrándome a una última esperanza. ¿Puedo al menos quedarme contigo? Solo hasta que encuentre dónde vivir. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Vendiste todo lo que tenía. Claudia y Rodrigo intercambiaron una mirada. Luego ella negó con la cabeza. Mamá, no hay espacio aquí para ti, dijo intentando sonar razonable. Esta casa es para nuestra familia. Miré alrededor de esa casa enorme con sus 2 pisos y múltiples ventanas. Claramente tenía al menos 6 habitaciones. ¿No hay espacio en esta casa gigante?, pregunté incrédula. Rodrigo respondió con tono final. No hay espacio para usted aquí, señora Isabel. Claudia tomó una decisión hace 5 años de seguir adelante con su vida. Y esa decisión no incluía cuidar de una madre anciana. Usted estuvo bien en el asilo. Puede regresar allá. No puedo pagar el asilo, dije con voz quebrada. Ustedes vendieron mi casa. Mi única fuente de ingresos es la pequeña pensión que recibo. Eso no alcanza para un asilo privado. Claudia me miró entonces con frialdad que me heló la sangre. Mamá, si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía, dijo con dureza. Estás invadiendo mi propiedad privada. Tengo derecho a pedirte que te vayas. Me quedé parada ahí en su porche lujoso, sintiéndome más pequeña e insignificante de lo que me había sentido en toda mi vida. Esta era mi hija, la niña que llevé en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estaba enferma, a quien di cada peso que tenía para que pudiera tener una educación y una vida mejor que la mía. Y ahora me estaba amenazando con llamar a la policía como si yo fuera una extraña peligrosa. Marcela, quien había estado parada a mi lado escuchando todo esto con creciente horror e indignación, finalmente habló. Su voz sonó firme y enojada. ¿Sabe usted que su madre estuvo en ese asilo durante 5 años sin recibir ni una sola visita suya? Le dijo a Claudia. ¿Sabe que usted nunca pagó ni un solo peso de su estadía después de los primeros meses? El asilo tiene cientos de miles de pesos en deudas acumuladas. Sabe que su madre estaba perfectamente saludable y lúcida todo ese tiempo, pero usted la dejó ahí pudriéndose como si fuera basura.
Claudia miró a Marcela con desprecio. ¿Y tú quién eres para meterte en asuntos de mi familia? Una enfermera entrometida que no sabe nada de nuestra situación. Esto no te concierne. Marcela dio un paso hacia adelante. Su pequeño cuerpo irradiaba una furia justa que me hizo amarla en ese momento más de lo que había amado a alguien en mucho tiempo. Me concierne, dijo con voz fuerte, porque durante meses vi cómo su madre esperaba día tras día que usted apareciera. Cómo preguntaba por usted. Cómo se rompía un poco más cada vez que llegaban visitas para otros residentes, pero nunca para ella. Me concierne porque soy un ser humano con conciencia. Algo que claramente usted no tiene. Rodrigo se adelantó entonces, su cara roja de ira. Ustedes dos, fuera de mi propiedad ahora, o llamo a la policía, gritó. Marcela me tomó del brazo gentilmente y me guió hacia la calle, lejos de esa casa horrible y de la hija que alguna vez pensé que conocía. Mientras caminábamos, escuché voces de niños adentro. Los hijos de Claudia. Mis nietos a quienes nunca conocí. Probablemente ni siquiera sabían que yo existía. Subimos al taxi que aún esperaba. Y yo comencé a llorar con tal intensidad que mi cuerpo entero se sacudía. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de humillación profunda. De vergüenza de que mi vida hubiera llegado a este punto. De dolor por darme cuenta de que la niña que crié con tanto amor se había convertido en este monstruo sin corazón. Marcela me abrazó en el asiento trasero del taxi mientras yo lloraba. Acariciaba mi cabello como si yo fuera la niña y ella la madre. Me susurraba que todo estaría bien, aunque ambas sabíamos que en ese momento nada estaba bien. ¿A dónde puedo ir?, pregunté con voz rota. No tengo casa. No tengo dinero. No tengo familia. ¿Qué voy a hacer? Marcela apretó su abrazo. Vienes conmigo, dijo con determinación. Mi departamento es pequeño, pero siempre hay espacio para alguien que lo necesita. Te quedarás conmigo mientras encontramos una solución. Protesté débilmente. Le dije que no podía aceptar su caridad, que ya había hecho demasiado por mí, pero ella insistió con una firmeza que no admitía argumentos. Me llevó a su departamento. Un lugar modesto en un edificio viejo pero limpio. Solo tenía una recámara y una sala pequeña, pero se sentía más como hogar que cualquier lugar en los últimos 5 años. Durante los días siguientes, yo existía más que vivía. Pasaba las horas sentada en el pequeño sillón de Marcela, mirando al vacío, llorando sin sonido. Sintiendo que mi vida había terminado a pesar de que mi cuerpo seguía respirando. Marcela iba a trabajar cada día, pero regresaba durante sus descansos para asegurarse de que yo comiera algo. Aunque la comida no tenía sabor y mi garganta apenas podía tragar. Ella me hablaba con gentileza. Me contaba historias de su día. Trataba de distraerme de mi dolor. Pero yo apenas la escuchaba porque mi mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos torturantes. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal como madre para criar a una hija capaz de tal crueldad. Repasaba cada decisión que tomé en la crianza de Claudia, cada vez que la mimé o le di lo que quería, preguntándome si al darle todo la convertí en alguien que no valoraba nada. Me sentía culpable. Como si de alguna manera yo hubiera fallado como madre. Como si el monstruo en que Claudia se convirtió fuera mi culpa. Marcela me encontraba llorando en las noches. Me escuchaba susurrar preguntas sin respuesta al aire oscuro. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué mi amor no fue suficiente para que ella me tratara con dignidad básica? Marcela insistió en que me quedara con ella sin preocuparme por gastos. Pero yo no podía aceptar su caridad sin contribuir con algo.
Mi pequeña pensión de viudez seguía llegando cada mes. Claudia no había podido tocar esos fondos porque venían directamente del Seguro Social. Aunque no era mucho, insistí en darle a Marcela la mitad de mi pensión para ayudar con la comida y los servicios. Ella protestó al principio, pero finalmente aceptó cuando vio que era importante para mi dignidad contribuir de alguna manera. Una semana después de esa confrontación devastadora con Claudia, Marcela regresó del trabajo con una expresión determinada en su rostro. Se sentó frente a mí, tomó mis manos en las suyas y me dijo con voz firme: «Doña Isabel, no podemos dejar que Claudia se salga con la suya. Lo que ella hizo fue ilegal. Fue fraude. Fue abuso. Necesitamos pelear. Necesitamos buscar justicia». Negué con la cabeza débilmente. «No tengo fuerzas para pelear, Marcela. No tengo dinero para abogados. Claudia ganó. Yo perdí. Así termina esta historia». Pero Marcela no aceptó mi derrota. «Hay abogados que trabajan casos como este sin cobrar por adelantado», dijo. «Especialmente cuando hay un claro abuso de una persona mayor. Déjame hacer algunas llamadas. Por favor. No puedes rendirte así». Al día siguiente, Marcela usó su día libre para llevarme a un bufete de abogados que trabajaba casos pro bono. Casos de interés público donde tomaban clientes que no podían pagar pero cuyas situaciones ameritaban intervención legal. Nos recibió un abogado joven llamado Daniel. Un hombre de tal vez 35 años, con ojos amables detrás de lentes con marco grueso. Él escuchó mi historia completa sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, cuando le conté cada detalle desde el día que Claudia me convenció de ir al asilo hasta la confrontación en su casa lujosa comprada con mi dinero, vi cómo su expresión pasaba de profesional neutral a genuinamente enojada. «Doña Isabel», dijo con voz controlada pero firme, «lo que su hija hizo constituye múltiples delitos. Primero, obtuvo poder legal sobre su propiedad bajo falsos pretextos. Le dijo que la internación era temporal cuando claramente siempre planeó que fuera permanente. Eso es fraude». Daniel continuó explicando. «Segundo, vendió su casa sin su consentimiento real e informado mientras usted estaba en una situación de vulnerabilidad. Eso es despojo y apropiación indebida. Tercero, la abandonó en una institución sin visitarla ni pagar por sus servicios después de los primeros meses. Eso es abandono de persona vulnerable, que es un delito penal». Yo escuchaba sus palabras sintiendo una chispa de algo que no había sentido en semanas. «Esperanza. Y hay más», continuó Daniel. «Marcela me informó que Claudia nunca pagó al asilo por su estadía después del periodo inicial. Eso significa que hay una deuda acumulada de 5 años que el asilo legalmente puede tratar de cobrarle a usted. Pero si podemos probar que Claudia mintió al asilo diciendo que pagaría cuando nunca tuvo intención de hacerlo, eso es otro caso de fraude». Daniel pasó las siguientes horas recolectando información, haciéndome firmar formularios, explicándome el proceso legal que vendría. Me advirtió que sería difícil, que Claudia probablemente contrataría abogados caros para defenderse, que el proceso podría tomar meses o incluso años. Pero también me dijo algo que me dio fuerzas para seguir adelante. «Tiene un caso fuerte, doña Isabel», dijo mirándome directamente a los ojos. «Las leyes están diseñadas para proteger a personas mayores de exactamente este tipo de abuso. Yo creo que podemos ganar». Durante las semanas siguientes, Daniel trabajó rápidamente. Recopiló evidencia con una urgencia que me hizo sentir que finalmente alguien tomaba mi situación en serio. Obtuvo copias de los documentos que Claudia me hizo firmar 5 años atrás. Esos documentos que yo firmé confiadamente sin leer completamente porque nunca imaginé que mi propia hija los usaría para robarme.
Daniel descubrió que yo había firmado un poder notarial, pero bajo engaño. Claudia me presentó ese poder como simple documentación del asilo, cuando en realidad me estaba quitando todo control sobre mis bienes. Pero lo más importante fue lo que Daniel descubrió después. Contrató a un experto en grafología para examinar las firmas en algunos de los documentos. Y el experto hizo un descubrimiento crucial. Varios documentos de transferencia de propiedad contenían firmas falsificadas. Mi firma había sido forjada en documentos bancarios y en autorizaciones de venta. Esto no era solo un caso civil. Era evidencia sólida de fraude criminal. Daniel también obtuvo testimonios del personal del asilo donde pasé 5 años. La directora, doña Raquel, dio un testimonio devastador. Declaró que Claudia vino una sola vez al inicio para internarme. Prometió pagar las mensualidades religiosamente. Firmó documentos asegurando que la internación era temporal para cuidados de corto plazo. Y luego desapareció completamente. El asilo acumuló una deuda de más de 450,000 pesos en cuidados no pagados. Doña Raquel explicó en su testimonio que Claudia pagó los primeros 6 meses por adelantado cuando me internó, lo cual les dio confianza inicial. Después, cuando los pagos se detuvieron, intentaron contactar a Claudia repetidamente durante meses sin respuesta. Eventualmente iniciaron procesos legales para cobrar la deuda, pero Claudia había usado direcciones falsas en la documentación y resultó difícil localizarla. Para cuando finalmente la encontraron legalmente, ya habían pasado varios años y la deuda era enorme. El asilo decidió no desalojarme porque como institución con principios éticos no podían dejar a una anciana vulnerable en la calle. En cambio, continuaron mi cuidado mientras buscaban formas legales de cobrar a la familia responsable. Daniel también recopiló testimonios de enfermeras y doctores del asilo, incluyendo a Marcela, todos declarando que yo estaba perfectamente saludable mental y físicamente durante toda mi estadía, que no había razón médica legítima para mi internación prolongada, que claramente fui abandonada ahí por mi familia. Mientras Daniel construía nuestro caso, Claudia contrató sus propios abogados. Un equipo caro de un bufete prestigioso que probablemente costaba más por hora de lo que yo ganaba en un mes completo cuando trabajaba. Ellos presentaron contraargumentos tratando de justificar las acciones de Claudia. Argumentaron que yo firmé voluntariamente todos los documentos dándole poder legal. Que Claudia tomó decisiones difíciles pero necesarias sobre el cuidado de una madre que estaba envejeciendo y no podía cuidarse sola. Que la venta de la casa fue una decisión financiera prudente para asegurar que yo tuviera fondos para cuidados a largo plazo. Sus argumentos eran sofisticados y bien presentados, diseñados para hacer que Claudia pareciera una hija preocupada tomando decisiones responsables en lugar de lo que realmente era. Una hija codiciosa que robó a su madre vulnerable. Pero Daniel era brillante en su contraargumentación. Señaló que si Claudia realmente estaba preocupada por mi cuidado a largo plazo, ¿por qué nunca pagó ni un solo peso al asilo después de los primeros 6 meses? ¿Por qué nunca me visitó ni una sola vez en 5 años? ¿Por qué, si la venta de la casa era para asegurar mis cuidados, usó ese dinero para comprarse una casa lujosa para ella misma en lugar de crear un fondo para mis necesidades? Daniel presentó evidencia financiera mostrando que Claudia depositó el dinero de la venta de mi casa directamente en su cuenta personal. Lo usó como enganche para su casa nueva. Y nunca estableció ningún fondo o cuenta para mis cuidados como sus abogados alegaban. El caso finalmente fue a juicio después de 2 años de preparación legal. 2 años difíciles de incertidumbre viviendo en el pequeño departamento de Marcela, dependiendo de su bondad y del trabajo pro bono de Daniel. Pero fueron 2 años en los que lentamente sentí mi dignidad regresando, a medida que veía que el sistema legal reconocía que me había pasado una injusticia.
El día del juicio llegué al tribunal temblando de nervios, vestida con ropa que Marcela me compró porque no tenía nada apropiado que ponerme. Claudia estaba ahí con Rodrigo y su equipo de abogados caros. Ella me miró con una expresión que mezclaba enojo y algo que podría haber sido miedo. La jueza asignada a nuestro caso era una mujer de unos 50 años llamada Magistrada Flores. Tenía reputación de ser dura pero justa, especialmente en casos que involucraban abuso de personas mayores. Daniel presentó nuestro caso con claridad y pasión. Mostró los documentos forjados. Presentó los testimonios del personal del asilo. Explicó cómo Claudia sistemáticamente me despojó de mi propiedad, mi autonomía y mi dignidad. Cuando me llamaron al estrado para testificar, caminé hacia el frente con piernas temblorosas pero cabeza en alto. Conté mi historia con voz que comenzó temblorosa pero se fortaleció a medida que hablaba. Conté sobre los 5 años de abandono. Sobre cada día esperando una visita que nunca llegó. Sobre el dolor de ver a otros residentes recibir visitas de sus familias mientras yo me quedaba sola. Conté sobre la devastación de descubrir que mi casa había sido vendida y todas mis memorias destruidas. Vi a la jueza escuchando con atención creciente. Vi cómo su expresión se endurecía cuando describí la confrontación con Claudia, donde ella me dijo que yo debería haber planeado mejor mi vida. Cuando terminé mi testimonio, había lágrimas en los ojos de varios miembros del público que observaba el caso. Marcela testificó después de mí. Su voz clara y profesional mientras describía mi condición mental y física durante mi tiempo en el asilo. Doña Isabel estaba completamente lúcida y saludable durante todo el tiempo que la conocí, declaró enfáticamente. Ella no presentaba ninguna condición que justificara internación en un asilo. Estaba ahí porque fue abandonada. Simple y llanamente. Otros miembros del personal del asilo confirmaron su testimonio, construyendo un caso irrefutable de que yo no necesitaba estar institucionalizada. Los abogados de Claudia intentaron desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirieron que tal vez yo estaba exagerando mi lucidez, que tal vez tenía problemas de memoria que justificaban la preocupación de Claudia. Pero Daniel había anticipado esto. Presentó evaluaciones médicas completas que me hicieron después de salir del asilo, todas mostrando que yo estaba en perfecta salud mental, sin ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. El momento crucial del juicio vino cuando Daniel presentó el análisis grafológico de los documentos forjados. El experto testificó en la corte explicando sus conclusiones. Al menos 5 documentos clave contenían firmas que definitivamente no eran mías, que habían sido forjadas por alguien intentando imitar mi escritura, pero fallando en replicar las características únicas de mi firma real. Cuando se le preguntó quién tenía acceso y motivo para forjar esos documentos, la respuesta obvia fue Claudia. La jueza Flores interrogó directamente a Claudia sobre estos documentos forjados. Y vi cómo mi hija se retorcía bajo ese escrutinio, cómo sus respuestas se volvían cada vez más evasivas e inconsistentes. Señora Claudia, preguntó la jueza con voz firme, si su madre firmó voluntariamente todos estos documentos como usted alega, ¿por qué hay evidencia forense de que varias firmas son falsificaciones? Claudia tartamudó. Miró a sus abogados buscando ayuda, y finalmente murmuró algo sobre no recordar exactamente cómo se firmaron todos los documentos. Fue en ese momento cuando supe que habíamos ganado. Cuando vi la expresión de la jueza cambiar de escéptica a convencida de la culpabilidad de Claudia. La magistrada Flores tomó 2 semanas para deliberar después de que el juicio concluyó. 2 semanas durante las cuales yo apenas pude dormir porque toda mi vida futura dependía de su decisión. Finalmente llegó el día de la sentencia. Regresé al tribunal con Marcela y Daniel a mi lado, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. La jueza entró con expresión seria. Se sentó en su estrado y comenzó a leer su decisión con voz firme y clara. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, dijo. Y debo decir que raramente he visto un caso de abuso familiar tan claro y tan cruel como este. La señora Isabel Morales fue sistemáticamente despojada de su propiedad, su autonomía y su dignidad por su propia hija, quien abusó de la confianza de una madre para enriquecerse a sí misma. La jueza continuó detallando cada aspecto del caso. Cómo Claudia obtuvo poder legal bajo falsos pretextos. Cómo vendió mi casa sin mi consentimiento real e informado.
cómo me abandonó en un asilo durante 5 años sin visitarme ni pagar por mis cuidados después de los primeros meses, cómo forjó documentos para facilitar el robo de mi propiedad. Luego pronunció la sentencia que cambiaría todo. Por lo tanto, este tribunal ordena que la señora Claudia Sánchez devuelva a su madre el valor íntegro de la casa vendida, ajustado por inflación y apreciación del mercado inmobiliario durante el periodo en cuestión. Según las evaluaciones presentadas, este monto asciende a 1.300.000 pesos. Escuché esas cifras y mi mente apenas podía procesarlas. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. La jueza no había terminado. Además, la señora Claudia Sánchez es condenada a pagar una indemnización por daños morales de 300.000 pesos por el sufrimiento emocional causado a su madre. Además, la señora Claudia Sánchez debe pagar inmediatamente todas las deudas acumuladas con el asilo donde su madre fue internada, que ascienden a 450.000 pesos. La jueza hizo una pausa antes de continuar. El total que la señora Claudia Sánchez debe pagar a su madre es de 2.050.000 pesos. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto después de que la jueza pronunció esa cifra. 2.050.000 pesos. Mi mente apenas podía procesar esos números. Pero la jueza Flores aún no había terminado. Además, continuó con voz firme, el señor Rodrigo Méndez, como cónyuge de la señora Claudia Sánchez y beneficiario directo de los fondos robados utilizados para comprar su residencia actual, es condenado solidariamente con su esposa. Ambos son responsables de este pago. Vi cómo la cara de Rodrigo perdía todo su color, como él susurraba furiosamente a los abogados caros que claramente no le dieron el resultado que esperaba. La jueza agregó una nota final que me llenó de una satisfacción que nunca pensé que sentiría. Este tribunal considera especialmente grave el hecho de que documentos fueron forjados en este proceso. Por lo tanto, este caso será referido al Ministerio Público para posible enjuiciamiento criminal por fraude y falsificación de documentos. La señora Claudia Sánchez podría enfrentar cargos penales adicionales. Claudia comenzó a llorar entonces. Lágrimas que parecían más de frustración y miedo que de remordimiento genuino. Ella intentó acercarse a mí después de que la jueza salió de la sala. Intentó decir algo que sonaba como una disculpa, pero yo la detuve con una mirada. No quiero escuchar tus disculpas ahora, Claudia, le dije con voz tranquila pero firme. Tuviste 5 años para disculparte. 5 años para mostrar algo de decencia humana básica. Solo me buscas ahora porque una jueza te obligó, no porque realmente lo sientas. Ella abrió la boca para responder, pero yo me di la vuelta y caminé fuera del tribunal con Marcela y Daniel, dejando a Claudia y Rodrigo con las consecuencias de sus acciones. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, de lentamente volver a armar los pedazos de mi vida que Claudia había destrozado. Claudia y Rodrigo, enfrentados con la obligación de pagar más de 2 millones de pesos, no tuvieron más opción que vender su casa lujosa. Sin embargo, el mercado inmobiliario había bajado, y aunque la casa se vendió por un precio considerable, después de pagar la hipoteca que tenían sobre ella, les quedó apenas suficiente para cubrir parte de lo que me debían. La jueza ordenó un plan de pagos forzoso donde Claudia y Rodrigo tuvieron que comprometerse a pagarme mensualmente durante los próximos años hasta completar el monto total de la sentencia. Además, la jueza embargó sus salarios y cuentas bancarias para asegurar el cumplimiento. Los primeros pagos comenzaron a llegar a mi cuenta 3 meses después de la sentencia. Y aunque el proceso sería largo, finalmente tenía la certeza legal de que recuperaría lo que era mío. El caso criminal que la jueza refirió al Ministerio Público avanzó paralelamente al cumplimiento de la sentencia civil. Claudia fue formalmente acusada de fraude y falsificación de documentos. Después de meses de proceso penal, llegó a un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de declararse culpable y evitar un juicio criminal largo, recibió una sentencia de 3 años de prisión condicional.
lo que significa que no iría a la cárcel si cumplía ciertas condiciones, incluyendo pagar puntualmente la sentencia civil y realizar trabajo comunitario. También quedó con antecedentes penales permanentes. Rodrigo, aunque beneficiario del fraude, no fue acusado criminalmente porque los fiscales determinaron que Claudia había sido la autora intelectual principal. Con los pagos iniciales que comencé a recibir de la sentencia y con ayuda de un préstamo bancario que pude obtener gracias a la orden judicial que garantizaba pagos futuros, compré un departamento pequeño pero luminoso en un barrio tranquilo. Era modesto comparado con mi casa anterior, pero era genuinamente mío, con escrituras legales a mi nombre que nadie podría quitarme jamás. A medida que llegaban los pagos mensuales de Claudia y Rodrigo, fui pagando el préstamo y amueblando mi nuevo hogar. Poco a poco decoré el departamento con muebles nuevos que elegí yo misma, con plantas que crecían en las ventanas, con fotografías nuevas que tomé de momentos felices con mi nueva vida. No pude recuperar las fotos de Héctor que Claudia tiró a la basura. Esas memorias tangibles de mi esposo se perdieron para siempre, pero aprendí que las memorias verdaderas viven en el corazón, no en las fotografías. Marcela se convirtió en algo más que una amiga. Se convirtió en la familia que elegí, y nosotras nos visitábamos constantemente. Compartíamos cenas. Reíamos juntas de una manera que no había reído en años. Algo sorprendente pasó después de que mi caso se hizo público en los medios locales. Comencé a recibir mensajes de otras mujeres mayores en situaciones similares. Mujeres que habían sido abandonadas por sus familias. Mujeres que necesitaban ayuda pero no sabían cómo buscarla. Con el apoyo de Daniel y Marcela, comencé a hacer trabajo voluntario en el mismo asilo donde estuve internada, pero ahora visitando a los residentes que no tenían familia, haciéndoles compañía, escuchando sus historias, ayudándoles a conectar con recursos legales si estaban siendo abusados. Encontré propósito en ayudar a otros que estaban donde yo estuve, en usar mi experiencia dolorosa para prevenir que otros sufrieran lo mismo. Una tarde, mientras visitaba el asilo, conocí a una señora llamada Rosa. Tenía 73 años y llevaba 2 años ahí sin recibir ni una sola visita de su hijo. Cuando le conté mi historia, ella comenzó a llorar. Pensé que era la única, me dijo con voz quebrada. Pensé que yo había hecho algo terrible para merecer esto. No, Rosa, le dije tomando su mano. Tú no hiciste nada malo. A veces los hijos se olvidan de que sus padres siguen siendo seres humanos con sentimientos y necesidades. Pero eso no es tu culpa. Ayudé a Rosa a contactar con Daniel, y él tomó su caso también. Resultó que su hijo había estado cobrando su pensión durante 2 años sin usarla para pagar el asilo. Ver a Rosa recuperar su dignidad, ver la justicia trabajando para ella también, me llenó de una satisfacción profunda. Claudia intentó reaproximarse varias veces después de la sentencia. Me enviaba cartas que yo no abría. Me dejaba mensajes de voz que yo borraba sin escuchar. 6 meses después del juicio, ella apareció en mi nuevo departamento sin avisar. Tocó a mi puerta, y cuando abrí y la vi parada ahí con lágrimas en los ojos, sentí una punzada de algo que podría haber sido el viejo amor maternal. Pero luego recordé todo lo que me hizo, y ese sentimiento se evaporó como agua en el desierto. Mamá, dijo con voz temblorosa, lo siento. Cometí un error terrible. Por favor, perdóname. Quiero que seas parte de mi vida de nuevo. La miré durante un largo momento. Vi a esta mujer que alguna vez fue mi bebé, pero que ahora era una extraña que me causó más dolor del que pensé que era posible sobrevivir. Claudia, le dije con voz calmada pero firme,
Tú me enseñaste algo muy importante durante estos años. Me enseñaste que familia no es solo sangre. Familia es quien elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles, quien te ama sin condiciones, quien te respeta incluso cuando eres vulnerable. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran. Marcela es más familia para mí de lo que tú fuiste alguna vez, continué. Daniel, quien me defendió sin cobrarme un peso, es más familia para mí de lo que tú fuiste. Los residentes del asilo a quienes visito cada semana son más familia para mí de lo que tú fuiste. Tú eres solo sangre, Claudia, y sangre no es suficiente. Vi cómo mis palabras la golpeaban. Vi lágrimas genuinas en sus ojos por primera vez, pero no sentí el impulso de consolarla como habría sentido años atrás. Pero mamá, intentó decir. No, la interrumpí. No hay peros. Me dejaste pudrir en un asilo durante 5 años. Vendiste mi casa. Tiraste las fotos de tu padre a la basura como si fueran nada. Me amenazaste con llamar a la policía cuando pedí tu ayuda. Y ahora vienes aquí porque una jueza te obligó a pagarme, no porque realmente te importo. Claudia sollozaba ahora. Rodrigo me convenció. Él me dijo que era lo mejor, que tú estarías bien, que necesitábamos el dinero para nuestro futuro. Rodrigo no te puso una pistola en la cabeza, le dije con dureza. Tú tomaste tus propias decisiones. Tú elegiste el dinero sobre tu madre. Tú elegiste una casa lujosa sobre la dignidad de quien te dio la vida. Esas fueron tus elecciones, Claudia. Nadie más puede cargar con esa responsabilidad. Por favor, mamá, suplicó. Déjame arreglar esto. Déjame ser tu hija de nuevo. La miré fijamente. Ya no necesito una hija, Claudia. Necesitaba una hace 5 años cuando me dejaste en ese asilo. Necesitaba una hace 4 años cuando vendiste mi casa. Necesitaba una cada día que esperé tu visita que nunca llegó. Pero ya no. Ahora tengo una familia verdadera. Y tú no eres parte de ella. Cerré la puerta gentilmente pero con firmeza. Y esa fue la última vez que vi a mi hija. Escuché sus sollozos del otro lado de la puerta. Escuché cómo se alejaba lentamente. Y sentí paz. Por primera vez en años, sentí paz genuina. Los años siguieron pasando. Lentamente reconstruí mi vida pieza por pieza. Con el dinero de la sentencia que llegaba mensualmente, pude vivir con dignidad. No era rica, pero tenía suficiente. Suficiente para pagar mi departamento. Suficiente para comprar comida decente. Suficiente para invitar a Marcela a cenar sin sentir que era una carga. Continué mi trabajo voluntario en el asilo. Y con el tiempo, Daniel me ayudó a formalizar una pequeña asociación civil sin fines de lucro. La llamamos Dignidad sin Edad. Una organización dedicada a ayudar a personas mayores que estaban siendo abusadas o abandonadas por sus familias. Marcela se unió como voluntaria en sus días libres. Daniel nos asesoraba legalmente sin cobrar. Y lentamente, otras personas que habían pasado por situaciones similares se unieron también. Ayudamos a docenas de personas mayores a recuperar su dignidad. A algunos les ayudamos a recuperar propiedades robadas. A otros simplemente les dimos compañía y les mostramos que no estaban solos. Cada caso que ganábamos, cada abuelita que recuperaba su sonrisa, sentía que mi dolor había tenido un propósito. Un día, 3 años después de la sentencia, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz de mujer joven que no reconocí. «¿Doña Isabel?», preguntó con timidez. «Soy Valeria, la hija de Claudia.
Su nieta. Mi corazón se detuvo. Tenía una nieta. Claudia había tenido una hija y nunca me lo dijo. Tengo 16 años, continuó Valeria con voz temblorosa. Acabo de descubrir toda la verdad sobre lo que mi mamá le hizo. Encontré los documentos del juicio. Y quiero disculparme. Quiero conocerla si usted me lo permite. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando esta nueva información. ¿Tu mamá sabe que me estás llamando?, pregunté finalmente. No, admitió Valeria. Ella no sabe. Pero yo necesitaba hacer esto. Necesitaba decirle que no todos en nuestra familia somos como ella. Que yo quiero conocer a mi abuela. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Lágrimas diferentes a las que había derramado en años anteriores. Estas no eran lágrimas de dolor, sino de esperanza. Valeria, le dije con voz suave, me gustaría mucho conocerte, pero necesito que entiendas algo. Yo no puedo tener una relación con tu mamá. Lo que ella me hizo fue imperdonable. Si tú y yo vamos a conocernos, tiene que ser sin involucrarla a ella. ¿Puedes aceptar eso? Sí, respondió Valeria inmediatamente. Lo entiendo perfectamente. Y lo acepto. Nos encontramos una semana después en una cafetería cerca de mi departamento. Cuando vi a Valeria entrar, mi corazón dio un vuelco. Era hermosa, alta, con el cabello oscuro como el mío cuando era joven, y tenía los ojos de Héctor, los ojos de mi esposo. Nos sentamos frente a frente, incómodas al principio, dos extrañas conectadas por sangre, pero separadas por años de ausencia forzada. Cuéntame sobre ti, le dije finalmente. Y Valeria comenzó a hablar. Me contó sobre su vida, sobre la escuela, sobre sus sueños de estudiar trabajo social para ayudar a personas vulnerables. Me contó que creció escuchando muy poco sobre mí, que Claudia le había dicho que yo había muerto cuando ella era pequeña. Pero hace unos meses encontré documentos viejos en el estudio de mi papá, explicó Valeria. Documentos del juicio. Y descubrí la verdad. Descubrí que mi abuela estaba viva. Y descubrí lo que mi mamá le había hecho. ¿Cómo te sientes sobre todo eso?, le pregunté con cuidado. Valeria bajó la mirada. Me siento avergonzada, enojada, triste. No puedo creer que mi mamá sea capaz de algo así. Y me siento culpable porque disfruté de una casa bonita y una vida cómoda que fue comprada con su sufrimiento. Valeria, le dije tomando su mano sobre la mesa. Tú no tienes culpa de nada. Eras una niña. No sabías. Y el hecho de que estés aquí ahora, buscándome, queriendo conocerme a pesar de todo, eso dice mucho sobre tu carácter. Comenzamos a vernos regularmente después de ese día. Una vez por semana al principio. Luego con más frecuencia. Le conté historias sobre Héctor, el abuelo que nunca conoció. Le mostré fotos nuevas de mi vida actual. La llevé a conocer a Marcela y a Daniel. Y lentamente, construimos una relación. Una relación basada en honestidad y respeto mutuo. No en obligación o en sangre, sino en elección genuina. Valeria comenzó a ayudarme con dignidad sin edad. Venía los sábados a hacer trabajo voluntario, y descubrí que tenía un don natural para conectar con las personas mayores. Un día me dijo algo que me hizo llorar de felicidad. Abuela, cuando sea grande, quiero ser como usted. Quiero ayudar a personas que no tienen voz. Quiero luchar por los que no pueden luchar por sí mismos. En ese momento supe que todo había valido la pena. Todo el dolor. Todo el sufrimiento.
porque había ayudado a inspirar a esta joven hermosa a dedicar su vida a hacer el bien. Ahora, 4 años después de aquel día terrible cuando descubrí que mi casa había sido vendida, 2 años después de ganar el juicio y 2 años viviendo esta nueva vida, tengo 66 años y vivo una vida que nunca imaginé posible. Tengo mi propio departamento lleno de luz y paz. Cada mañana me despierto y miro por la ventana hacia los árboles que crecen afuera. Y me siento agradecida. Agradecida de haber sobrevivido. Agradecida de haber encontrado la fuerza para pelear. Agradecida de haber descubierto que todavía hay bondad en el mundo. Las cicatrices de lo que Claudia me hizo permanecen. No voy a mentir sobre eso. Hay días cuando la traición todavía duele como si fuera fresca. Hay momentos cuando veo madres con sus hijas adultas en el parque, riéndose juntas, abrazándose con cariño, y siento una punzada de pérdida por lo que pude haber tenido pero nunca tendré. Hay noches cuando me despierto pensando en Héctor, deseando poder mostrarle las fotos que Claudia destruyó, deseando poder contarle sobre nuestra nieta Valeria, quien lleva sus ojos y su bondad. Pero también aprendí lecciones que solo el sufrimiento profundo puede enseñar. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir cosas que pensé que me matarían, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Aprendí que la dignidad no es algo que otros te dan, sino algo que reclamas para ti misma, que el abandono de otros no define tu valor, sino que revela el carácter de quien abandona. Aprendí que el amor verdadero no viene necesariamente de quien comparte tu sangre, sino de quien elige quedarse contigo cuando sería más fácil irse. Claudia me enseñó lo que no quiero ser, y Marcela me enseñó lo que aspiro a ser. La última vez que supe de Claudia fue hace 6 meses. Valeria me contó que sus padres se habían divorciado, que Rodrigo la había dejado después de que perdieron la casa y su estatus social, que Claudia ahora vivía en un departamento pequeño, trabajando 2 empleos para poder cumplir con los pagos mensuales de la sentencia. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima, pero la mayor parte de mí sintió justicia. No me alegro de su sufrimiento, pero tampoco lo lamento. Las acciones tienen consecuencias, y Claudia finalmente está pagando las consecuencias de sus acciones. Valeria me preguntó una vez si algún día podría perdonar a su mamá. No lo sé, mi niña, le respondí con honestidad. El perdón es algo complicado. No es un interruptor que puedes prender y apagar. Es un proceso. Y tal vez algún día llegue a ese lugar. O tal vez no, y ambas opciones están bien. Dignidad sin edad ha crecido más de lo que imaginé. Ahora tenemos 5 voluntarios regulares además de Marcela, Valeria y yo. Daniel nos consiguió un pequeño espacio donado donde podemos reunirnos y donde las personas pueden venir a pedir ayuda. Hemos ayudado a 28 personas mayores en los últimos 2 años. 28 historias de abuso, abandono y negligencia. 28 victorias de dignidad restaurada. Cada historia es diferente, pero todas comparten un hilo común. Hijos que olvidaron que sus padres son seres humanos. Familias que vieron a sus ancianos como cargas en lugar de tesoros. Hay una señora llamada Esperanza que me recuerda mucho a mí misma hace años. Su hijo la metió en un asilo hace 3 años y vendió su casa para pagar sus deudas de juego. Estamos peleando su caso ahora. Y tengo fe de que ganaremos, porque la justicia, aunque lenta, existe. Hay un señor llamado don Ernesto, cuya hija le robó sus ahorros de toda la vida. 700,000 pesos que él había guardado durante 40 años de trabajo como maestro. Daniel está trabajando en recuperar ese dinero. Y mientras tanto, nosotros le hacemos compañía. Le recordamos que su valor no está en su dinero, sino en quien es como persona.
Cada mañana me levanto en mi departamento pequeño pero mío. Preparo mi café. Me siento junto a la ventana donde el sol entra cálido y brillante. Y me siento en paz. No es la vida que planeé. No es la vida que soñé cuando era joven y me casé con Héctor. Cuando tuve a Claudia y pensé que construiríamos una familia amorosa que duraría generaciones. Pero es una buena vida. Una vida con propósito. Una vida rodeada de amor verdadero. Marcela viene a cenar conmigo 2 veces por semana. Cocinamos juntas, reímos, vemos películas. A veces invitamos a Valeria y las 3 nos quedamos hasta tarde compartiendo historias. Daniel se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en un amigo verdadero. Viene a visitarme cada mes para actualizar los casos de Dignidad sin Edad. Y siempre trae pan dulce de mi panadería favorita. El asilo donde pasé 5 años ahora es un lugar donde yo elijo estar. No como prisionera, sino como visitante. Como alguien que trae esperanza en lugar de desesperanza. Las enfermeras me saludan con cariño cuando llego. Los residentes se esperan mis visitas. Y yo encuentro sanación en darles lo que yo necesitaba cuando estaba en su lugar. Compañía. Dignidad. La certeza de que no están olvidados. Doña Raquel, la directora, me dijo algo hace unas semanas que me hizo llorar. Doña Isabel, me dijo, usted convirtió su dolor en propósito. Y eso es lo más valiente que he visto en mis 30 años dirigiendo este lugar. Mi historia no terminó en ese asilo como Claudia planeó. No terminó con mi dignidad destruida y mi existencia borrada. Terminó aquí, en esta nueva vida que construí desde las cenizas de la vieja, rodeada de amor verdadero. Viviendo con una paz que viene de saber que tu dignidad fue restaurada y tu verdad fue reconocida. Terminó con la certeza de que soy valiosa. No porque mi hija me valore, sino porque yo me valoro a mí misma. Terminó con una nieta hermosa que eligió conocerme a pesar de todo. Que eligió el amor sobre la lealtad ciega a su madre. Terminó con amigos que se convirtieron en familia. Con propósito encontrado en el sufrimiento, con esperanza nacida de la desesperación. Si mi historia ayuda aunque sea una mujer más a encontrar el valor para pelear contra el abuso familiar, entonces cada momento de dolor valió la pena. Si mi historia hace que aunque sea una hija reconsidere cómo trata a sus padres ancianos, entonces todo lo que pasé tuvo significado. Porque al final, no somos definidos por lo que otros nos hacen. Somos definidos por cómo respondemos a lo que nos hacen. Claudia me robó mi casa, pero no pudo robarme mi espíritu. Me abandonó durante 5 años, pero no pudo hacer que me abandonara a mí misma. Intentó borrar mi existencia, pero en lugar de eso, yo creé una existencia nueva y más significativa. Y eso, al final, es mi victoria. No la sentencia del juicio. No el dinero recuperado. Sino la mujer en que me convertí a través del fuego. Una mujer más fuerte. Más sabia. Más compasiva. Una mujer que aprendió que la familia verdadera se elige. Que el amor real se demuestra con acciones, no con palabras. Que la dignidad es un derecho, no un privilegio. Una mujer que todavía tiene mucho que dar, mucho que enseñar, mucho que vivir. Esta es mi historia, la historia de Isabel, una mujer de 66 años que se negó a ser descartada, que luchó por su dignidad, y que ganó. Y esta es mi historia, una historia que nunca pensé que tendría que vivir, pero que viví con toda la fuerza que tenía. Hoy me siento aquí, en mi departamento lleno de luz, mirando por la ventana hacia los árboles que se mecen con el viento, y pienso en todo lo que pasé, en todo lo que sobreviví.
5 años en un asilo esperando a una hija que nunca llegó. Una casa robada. Memorias destruidas. Una traición que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero también pienso en Marcela, quien me rescató cuando nadie más lo hizo. En Daniel, quien peleó por mi justicia sin cobrarme un solo peso. En Valeria, mi nieta hermosa quien eligió conocerme a pesar de todo. Pienso en las 28 personas mayores que hemos ayudado a través de Dignidad sin Edad. En cada sonrisa recuperada. En cada dignidad restaurada. Y me doy cuenta de que mi vida ahora tiene más significado que nunca antes. No permití que Claudia me destruyera. No permití que su traición definiera el resto de mis días. En lugar de eso, tomé ese dolor inmenso y lo convertí en propósito. Cada semana visito el asilo donde estuve prisionera. Pero ahora entro por la puerta principal con la cabeza en alto. Como voluntaria. Como esperanza para quienes todavía están esperando. Les digo a esos abuelitos y abuelitas que nadie tiene derecho a robarle su dignidad. Que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es justo. Que hay gente buena en el mundo dispuesta a ayudar. Mi mensaje para ti que estás escuchando esta historia es simple pero poderoso. Si eres una persona mayor que está siendo abusada, abandonada o robada por tu propia familia, por favor escúchame. No estás sola. No es tu culpa. Y no tienes que aceptar ese trato. Hay leyes que te protegen. Hay organizaciones que pueden ayudarte. Hay personas como Marcela y Daniel que dedican sus vidas a defender a quienes no pueden defenderse solos. No te rindas. No aceptes que tu vida no tiene valor solo porque alguien más así lo decidió. Tú tienes valor. Tú mereces dignidad. Tú mereces respeto. Y si eres un hijo o una hija que está considerando abandonar a tus padres, que está pensando en aprovecharte de su vulnerabilidad, que está planeando robarles lo que les pertenece, también tengo un mensaje para ti. Tus padres no estarán aquí para siempre. Llegará un día cuando ya no puedas pedirles perdón. Cuando ya no puedas arreglar el daño que causaste. Y tendrás que vivir con esas decisiones por el resto de tu vida. El dinero que robes, la casa que vendas, las cosas materiales que obtengas a costa de su sufrimiento, nunca te darán la paz que destruiste al traicionarlos. Créeme. Lo vi en los ojos de Claudia ese día cuando vino a mi puerta pidiendo perdón. Vi el peso de la culpa. Vi el arrepentimiento tardío. Vi la comprensión de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. No cometas ese error. No sacrifiques la relación con tus padres por dinero o comodidad. Porque al final, cuando estés viejo y vulnerable tú también, te darás cuenta de que las únicas riquezas que importan son el amor y el respeto. Yo, Isabel Morales, de 66 años, te digo esto con toda la autoridad de quien vivió en carne propia la traición más profunda y sobrevivió para contarlo. La sangre no hace a la familia. El amor hace a la familia. El respeto hace a la familia. La presencia hace a la familia. Y si alguna vez sientes que tu familia te ha abandonado, recuerda que puedes crear una nueva familia. Una familia elegida. Una familia basada en valores verdaderos y amor genuino. Como yo lo hice con Marcela, con Daniel, con Valeria, con todos los voluntarios de Dignidad sin Edad. Mi vida no terminó cuando Claudia me traicionó. En realidad, mi vida verdadera comenzó cuando decidí levantarme, pelear y reclamar mi dignidad. Y la tuya puede comenzar también hoy. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo llevas sufriendo. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la resignación. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por tomarte el tiempo de conocer mi dolor, mi lucha y mi victoria. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar,
Si te dio esperanza o fuerza para enfrentar tu propia situación, te pido un favor. Suscríbete a este canal. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando y cómo esta historia te hizo sentir. Porque cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartes, estás ayudando a que más personas conozcan estas historias. A que más personas se den cuenta de que no están solas. A que más personas encuentren el valor para pelear por su dignidad. Estamos construyendo una comunidad hermosa aquí. Una comunidad de mujeres y hombres fuertes que creen en la justicia, en la dignidad y en el poder de nunca rendirse. Tu apoyo es esencial para nuestro trabajo. Para que sigamos contando historias como esta. Para que sigamos dando voz a quienes fueron silenciados. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación de abuso familiar, por favor comparte este canal con esa persona. Porque a veces, escuchar la historia de alguien más es lo que nos da el valor para escribir nuestra propia historia de supervivencia. Yo soy Isabel. Y esta fue mi historia de traición, pérdida, lucha y victoria final. Que mi historia te inspire a nunca aceptar menos de lo que mereces. Que te recuerde que eres valioso sin importar lo que otros digan. Que te dé el valor para pelear por tu dignidad cuando nadie más lo haga. Porque al final, la dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que reclamas para ti mismo. Y yo reclamé la mía. Ahora te toca a ti. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima historia. Porque todas tenemos historias que contar. Y todas merecemos ser escuchadas.